Buenos días a todos. Soy Manuel y están escuchando Wow Spoken Spanish. Bella, ¿ya tomaste tu primer café de la mañana? Buenos días, Manuel. Hola a todos nuestros oyentes. Sí, claro que sí. Sin café no puedo hablar con nadie por las mañanas. Es mi ritual más importante del día. ¿Y tú, Manuel, ya tomaste el tuyo? Por supuesto. De hecho, mientras grabamos esto, tengo mi taza aquí mismo. Y hoy quiero hablar exactamente de eso, del café de la mañana. Ese momento especial que muchas personas tienen todos los días. Me encanta este tema. El café de la mañana es algo muy personal para cada persona. Todos lo hacemos diferente. ¿Cómo es tu ritual del café, Manuel? ¿Qué haces exactamente? Bueno, yo me levanto y lo primero que hago, antes de lavarme los dientes, antes de revisar el teléfono, es ir a la cocina a preparar mi café. Es lo primero. Sin el café, el día no empieza para mí. Ay, qué interesante. Yo también soy así. El café primero, todo lo demás después. Y oyentes, ¿ustedes son iguales? ¿El café es lo primero que hacen en la mañana? Déjenos un comentario, queremos saber. Es que hay algo muy especial en ese primer café. No es solo la cafeína, es el olor, es el calor de la taza en las manos, es ese momento de silencio antes de que el día empiece a moverse. Totalmente de acuerdo. El olor del café recién preparado es una de las cosas más maravillosas del mundo. Cuando ese aroma llena la cocina, ya me siento mejor, ya me siento lista para el día. ¿Y tú cómo preparas tu café, Bella? ¿Usas máquina, cafetera, café instantáneo? Cuéntanos. Yo uso una cafetera italiana, la que se llama Moka. La pongo en la estufa y escucho cuando el café empieza a subir. Ese sonido, ese pequeño burbujeo, es como música para mí en las mañanas. ¿Y tú? Yo tengo una máquina de espresso en casa. Me gusta hacer un espresso bien cargado, fuerte, pequeño, concentrado. Ese es mi café perfecto para las mañanas. Ah, el espresso, muy italiano, muy serio. ¿Y lo tomas solo o le agregas algo? Lo tomo solo, sin azúcar, sin leche, solo el café. Para mí así es más puro, más honesto. Sientes el sabor completo del café. ¿Y tú, Bella, cómo tomas el tuyo? Yo soy diferente. Yo le agrego leche caliente y un poco de azúcar. Me gusta que sea suave y dulce, como un abrazo en forma de bebida. Así me gusta empezar el día. Un abrazo en forma de bebida. Qué bonita descripción, Bella. Y oyentes, ¿cómo toman ustedes su café? ¿Solo? ¿Con leche? ¿Con azúcar? Hay tantas maneras de tomar café en el mundo. Exactamente. En cada país, en cada región, el café se toma diferente. En México, por ejemplo, está el café de olla, que se prepara con canela y piloncillo. Es un café muy especial y muy tradicional. Y en Colombia, el café es una institución nacional. Los colombianos son muy serios con su café. En España también, donde el café con leche es parte de la cultura del desayuno. Y en algunos países de América Central, el café se toma muy suave y en tazas grandes. Cada lugar tiene su propia manera. El café es parte de la identidad de muchos países hispanohablantes. Eso es muy cierto. Pero más allá del tipo de café o cómo se prepara, lo que me parece interesante es el ritual en sí mismo. Ese momento de calma que el café representa. Sí, el ritual, porque no es solo beber café, es ese momento de transición entre el sueño y el día activo. Es ese espacio pequeño donde solo tú y tu taza existen. Exactamente. Yo, por ejemplo, me siento siempre en el mismo lugar. Tengo mi silla favorita junto a la ventana. Preparo mi café, me siento y miro afuera unos minutos antes de empezar con el trabajo o las obligaciones. Qué hermoso hábito. Yo también tengo un lugar especial. Mi lugar favorito es el balcón. En verano salgo al balcón con mi café y escucho los pájaros. Es mi momento de paz antes del día. Y oyentes, ¿tienen ustedes un lugar especial donde toman su café por las mañanas? ¿En la cocina? ¿En el jardín? ¿En la cama todavía? Cuéntenos en los comentarios. Sí, queremos saber. Y también digan desde qué país están escuchando,
porque Wow Spoken Spanish tiene oyentes en todo el mundo y es muy bonito saber de dónde vienen todos. Ahora, Bella, quiero preguntarte algo. Hay personas que no toman café, que nunca en su vida han tomado café. ¿Tú puedes entender eso? ¿Puedes imaginar una mañana sin café? Honestamente me cuesta imaginar eso, pero sí existen esas personas. Algunas toman té, otras toman jugo, otras simplemente agua, ¿no? Cada persona tiene su propio ritual matutino. Yo respeto eso completamente. El ritual es lo importante, no necesariamente el café. Lo que importa es tener ese momento para uno mismo, antes de que el día tome control. Eso es muy sabio, Manuel. El ritual de la mañana es muy importante para la salud mental. Los expertos dicen que tener una rutina matutina ayuda a reducir el estrés y a empezar el día con más energía. Y el café tiene esa función también, no solo por la cafeína que nos despierta, sino porque es un ancla, una señal para el cerebro de que el día está empezando de manera ordenada. Me gusta esa palabra, ancla. El café como ancla, es perfecto. Y para los estudiantes de español que nos escuchan, ancla significa algo que te estabiliza, que te da seguridad, como el ancla de un barco. Muy buena explicación, Bella. Y oyentes, si están aprendiendo español con nosotros, escuchar estas conversaciones naturales es una de las mejores maneras de aprender. No es necesario estudiar gramática todo el tiempo. Exactamente. Escuchar conversaciones reales sobre temas del día a día, como el café de la mañana, ayuda a entender cómo hablamos los hispanos en la vida real y también aprenden vocabulario nuevo sin darse cuenta. Por ejemplo, hoy hablamos de palabras como ritual, rutina, ancla, cafetera, expreso, burbujeo. Todas palabras que pueden usar en conversaciones reales. Y hablamos de diferentes tipos de café y cómo se preparan. Eso también es vocabulario muy útil. Si viajan a un país de habla hispana, van a necesitar saber pedir su café. Muy cierto. ¿Cómo piden café en un restaurante o cafetería en español? ¿Saben? Practiquen con nosotros. Pueden decir, quiero un café, por favor. O también me puede traer un café con leche. O más formal, quisiera un espresso, por favor. Todas estas frases son perfectas. Y si quieren agregar instrucciones, pueden decir, sin azúcar, con poca leche, bien caliente, o con hielo si quieren café frío. Muy bien, Manuel, ya están listos para pedir café en cualquier lugar del mundo hispanohablante. Ahora digan en los comentarios cómo pedirían su café perfecto. Practiquen escribiéndolo. Me gusta ese ejercicio. Es práctico y divertido. Bueno, Bella, volviendo al tema del ritual del café. ¿Hay algo que nunca cambiarías de tu rutina matutina con el café? Sí, definitivamente, nunca cambiaría el momento de silencio. Ese tiempo de entre 10 y 15 minutos donde solo estoy yo y mi café. Sin teléfono, sin televisión, sin ruido. Solo silencio y café. Es sagrado para mí. Me encanta eso. El silencio matutino es muy valioso. En el mundo de hoy, con tanto ruido y tanta información, ese momento de calma es un regalo. ¿Y tú, Manuel, hay algo que siempre haces mientras tomas tu café? Sí, yo siempre escucho música mientras tomo mi café. Música tranquila, suave, sin letras, solo instrumentos, jazz o música clásica. Es mi manera de despertar lentamente, sin prisa. Jazz por las mañanas. ¿Qué estilo tienes, Manuel? Y oyentes, ¿qué hacen ustedes mientras toman su café? ¿Leen, escuchan música, ven las noticias o simplemente miran por la ventana? Es una pregunta interesante, porque lo que hacemos mientras tomamos café también dice mucho de nuestra personalidad. Hay personas que necesitan estimulación inmediata, noticias, redes sociales, y hay personas que necesitan calma. Exactamente. Yo soy del tipo calma. Necesito ese silencio para funcionar bien el resto del día. Si lleno mi mente de información desde muy temprano, me siento abrumada. Y abrumada es otra palabra nueva para nuestros oyentes. Significa sentirse con demasiado,
con más de lo que puedes manejar, como cuando hay demasiada información o demasiadas responsabilidades. Perfecto, Manuel. Siempre enseñando, sin querer, claro. Eso es lo bonito de Wow Spoken Spanish. Aprendemos juntos, de manera natural, hablando de temas de la vida cotidiana. Y la vida cotidiana está llena de oportunidades para aprender español, desde pedir el café hasta hablar del trabajo, de la familia, de los viajes. Todo es vocabulario, todo es práctica. Oye, Manuel, ¿tú crees que hay una relación entre el tipo de café que tomas y tu personalidad? Ja, ja, ja. ¡Qué pregunta tan interesante! Creo que sí. Dicen que las personas que toman espresso son directas, eficientes, sin complicaciones. Y yo creo que eso me describe bastante bien. Y yo que tomo café con leche y azúcar, ¿qué dice eso de mí? Que eres dulce, que buscas el balance, que te gustan las cosas suaves y cómodas. ¿Estoy equivocado? Para nada, eso me describe perfectamente. Bueno, oyentes, díganme, ¿qué tipo de café toman ustedes y creen que dice algo de su personalidad? Comenten abajo, queremos leer sus respuestas. Y si no toman café, díganme qué toman y cómo es su ritual de la mañana. Todos los rituales son válidos e interesantes. Exactamente, la mañana es un momento muy personal. Y sea con café, con té, con agua de limón o con un vaso de jugo, lo importante es empezar el día de manera consciente y tranquila. Consciente. Otra palabra importante. Significa estar presente, estar atento a lo que estás haciendo. No en automático, sino con atención. Y el café nos ayuda con eso también. Nos obliga a hacer una pausa, a preparar algo, a esperar que esté listo, a sentarnos a tomarlo. Es un pequeño acto de cuidado personal. Cuidado personal. Eso también es importante en la cultura hispana. Cuidarse a uno mismo. Tomarse tiempo para las pequeñas cosas que hacen la vida más agradable. Absolutamente. Y ese café de la mañana es exactamente eso, una pequeña inversión de tiempo en ti mismo. 10, 15, 20 minutos que son completamente tuyos. Bella, antes de terminar, quiero preguntarte algo que me da curiosidad. ¿Hay algún café que hayas tomado en tu vida que sea especialmente memorable? Un café que recuerdes con mucho cariño. Ay, sí. Recuerdo un café que tomé en una pequeña cafetería en Buenos Aires, Argentina. Era un café con leche, con una pequeña media luna, que es como un croissant, pero más suave. Era perfectamente simple. La cafetería era pequeña, había música de tango suave y era una mañana fría. Ese café fue mágico. ¡Qué imagen tan bonita! El café tiene esa capacidad de conectarse con los recuerdos y los momentos especiales. Un buen café en el lugar correcto puede ser una experiencia que llevas contigo toda la vida. Totalmente. ¿Y tú, Manuel, tienes un café memorable? Sí. Recuerdo un café que tomé muy temprano en la mañana en un mercado en Ciudad de México. Era un café de olla, preparado con canela y piloncillo, servido en una taza de barro. Hacía frío. El mercado estaba empezando a despertar. Había vendedores llegando con sus productos, y ese café caliente fue exactamente lo que necesitaba. Perfecto. Los dos tenemos recuerdos de cafés en América Latina. Es que en esa región el café tiene una conexión muy especial con la cultura, con la gente, con la manera de vivir. Así es. El café en América Latina es más que una bebida. Es una forma de conectar con las personas. Cuando alguien te invita a su casa, lo primero que te ofrece es un café. Es un gesto de bienvenida y de amistad. Y eso es algo muy hermoso de la cultura hispana, esa hospitalidad, esa calidez. El café es solo un símbolo de algo más grande, que es la conexión humana. Perfectamente dicho, Bella. Oyentes, esperamos que hayan disfrutado este episodio. Hoy hablamos de los rituales del café, de vocabulario práctico, de cultura y de memorias bonitas. Y recuerden que practicar el español no tiene que ser difícil ni aburrido. Pueden aprender escuchando conversaciones como esta sobre temas que les gusten y que formen parte de su vida diaria. Si les gustó este episodio, por favor déjenos un comentario contando cómo es su ritual del café.
¿Qué toman? ¿Dónde lo toman? ¿Qué hacen mientras lo toman? Y si conocen a alguien que está aprendiendo español, compartan este canal con ellos. Wow Spoken Spanish es para todos los que quieren aprender español de manera natural y divertida. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido un placer hablar con todos ustedes sobre este tema tan cercano y tan cotidiano. Hasta la próxima, oyentes, y recuerden, el próximo café que tomen, tómenlo con calma, con conciencia y pensando en todo lo que representa ese pequeño momento de calidez en su día. Hasta pronto. Wow Spoken Spanish. Buenos días a todos. Buenos días y hasta la próxima.